buenas a todos, esto es En mi humilde opinión. Bueno, como ya saben, últimamente estoy preguntando en mi canal de WhatsApp y en mi Instagram, cosas que les voy a dejar acá en la descripción, tanto mi Instagram gonza-arana y mi canal de WhatsApp, de qué quieren que hagan los próximos videos justamente sobre lo que voy a tratar acá en mi canal. También les pongo algunas cajitas de preguntas como para que me vayan dando ideas, y justamente lo que votaron fue esto. En la anterior encuesta que dejé, acá les voy a dejar una imagen que se preguntó sobre si quisieran que hablara del plan de estudios de la Facultad de Psicología, si quisieran que hablara del tema de música nueva con sabor a vieja, cómo usan la nostalgia como recurso para la música, o un tema de Boca. Lo que más votaron justamente fue lo de la explicación del plan de estudios de mi carrera, la licenciatura en psicología, que yo estudio en la UBA. Cuáles son su explicación de correlativas, cómo son cada materia, de qué se cursa en cada materia, su forma de cursar, cuáles son las materias anuales, cuáles son las materias cuatrimestrales, cuáles tienen final obligatorio, y la diferencia entre las cátedras, más responder algunas preguntas que ustedes mismos me dejaron. Para empezar, quiero aclarar algo. A pesar de que en la facultad no esté dividida las materias por primer año, segundo, tercero o cuarto, la materia, para que entiendan, tiene un año de CBC, que es un ciclo básico común, que ahora lo voy a explicar justamente, como para que lo entiendan, y en 5 años de la carrera en sí. Así que llevaría más o menos unos 6 años, para que se entienda en un sentido de tiempo y cómo se van a poder cursar. Igual se los voy a ir aclarando. Sí, se me cayó el mouse. No pasan estas cosas a veces. Perdón. Bueno, ahora sí, después de esta aclaración y después de que se me haya caído el mouse, vamos a empezar. Como primero y principal, vamos a usar el plan de estudios que está en la página del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, del cual yo soy parte, el EDI. Después, si quieren, voy a hacer un video prontamente explicando qué es el EDI, respondiendo alguna pregunta de ustedes, qué es lo que defendemos como centro de estudiantes, qué es lo que nos importa, y justamente hablando. Pero esto va más para un próximo video. Y también, si les interesa, les voy a dejar en la descripción la página web e Instagram que tiene el centro de estudiantes, si es que les interesa estudiar psicología, o si les interesa aunque sea las charlas y todas las cosas que damos como centro de estudiantes. Podemos observar en la imagen que les voy a dejar acá que la carrera se divide en 3 partes. El CBC, que es el ciclo básico común, algo que toda persona tiene que hacer si quiere estudiar en la UBA, con sus materias específicas y unas materias que se comparten. Ahora les voy a explicar cuáles materias se comparten entre todas las carreras. El ciclo de formación general, que es la parte más de primero a tercer año, lo vamos a vivir, y el ciclo de formación profesional. Pero ¿para qué sirve el CBC? El CBC lo podemos tomar como un nivelador que todas las personas que quieren estudiar en la UBA lo tienen que cursar para que estemos todos nivelados con los mismos conocimientos básicos. Ya sea el que una persona haya ido a una secundaria de una forma u otra, todos tengamos un conocimiento básico y tengamos el conocimiento para entrar a la Universidad de Buenos Aires. En el CBC de Psicología, el cual, al igual que todo CBC, se puede realizar de manera virtual o presencial en algunas sedes específicas, en las que se suelen cursar las 6 materias de psicología presencial son la sede de Ramos Mejía 841, que es en Cava, cerca del Parque Centenario, Caballito para el que no conoce, Drago, Paternal, Ciudad Universitaria, Estación Buenos Aires, que es la ex Montes de Oca, Avellaneda, San Isidro y Moreno. Estas suelen ser las sedes más comunes debido a que se encuentran en diferentes zonas específicas de Buenos Aires, tanto en zona norte, zona oeste, capital y zona sur. Esto como para que todas las personas que vivamos en Buenos Aires tengamos esa posibilidad de acceder. Y si se hace de manera virtual, se cursa por el Ciudadaní, que es la página del CBC de la UBA, donde se cursa de manera asincrónica y se rinde en la Facultad de Ciencias Económicas, la cual se encuentra en Capital. A su vez, en el CBC de manera presencial, para que sepan, se puede cursar 3 materias por cuatrimestre como máximo,
y de manera virtual uno puede cursar las 6 materias en el mismo cuatrimestre. Lo bueno que tiene psicología, es que a pesar de que tiene materias anuales, se puede ingresar en ambos cuatrimestres a diferencia de otras facultades. Como siguiente podemos observar 6 materias, las cuales son biología, semiología, psicología, pensamiento científico, sociedad y estado y matemática. Las 2 materias que son específicas de la carrera son psicología, en las que se suelen ver los diferentes enfoques que tiene la psicología y cómo surgieron, y semiología, la cual trata de la interpretación de las palabras, que pueden llegar a poseer diferentes tipos de significados, cómo llegan a esto y cuál es su forma de verla en la vida cotidiana. Luego, como materias específicas, por ser un ámbito científico, se encuentra biología, el cual se intenta ver un pasaje de todo lo que se vio en el secundario de biología, y matemática, que suele más que nada verse lo de los últimos años de la secundaria. Y por último, 2 materias que son comunes en todos los CBC es Sociedad y Estado, el cual trata de toda la historia argentina desde 1850 a 2001, pasando por ciertos hitos importantes como son el qué es un Estado, qué es una sociedad, el feudalismo, entre otras cosas. Y introducción al pensamiento científico, que lo que te ayuda es una explicación a cómo una idea se valida hasta ser un pensamiento científico. Estas materias suelen ser todas promocionables y promediables, con las que, sacando un 7 entre los 2 exámenes, ya se aprueba sin ir a final. Este 7 tiene que estar regulado en un sentido tiene que estar los 2 aprobados o tener uno aprobado con una nota muy alta y el otro, o sea, por ejemplo, si le sacas un 3 en el primero y un 10 en el segundo, esto sí se deja, pero no puede ser al revés. Tiene que ser con los 2 exámenes sí o sí aprobados. Bueno, ahora sí, pasando a la otra parte, ciclo de formación general. En el ciclo de formación general, a diferencia del CBC, esta parte y la próxima, el ciclo de formación profesional, ya se cursa en alguna de las 3 sedes que tiene. Ya no más en las sedes del CBC, sino las 3 sedes que tiene la Facultad de Psicología, las cuales son Avenida Independencia 3065 en Cava, Hipólito Yrigoyen 3242, que también es en Cava, cerca de la estación 11, mientras que la otra se encuentra en San Isidro, como la del CBC. Como podrán observar, se encuentran la mayoría de las materias de la carrera en el ciclo de formación general, ya que esta parte es la que le dará inicio a la carrera y aportará los conocimientos básicos hasta llegar a la parte profesional de la carrera. Esta está correspondida por 17 materias, las cuales son 15 son de manera obligatoria, que ya vienen nombradas, y 2 que son de manera obligatoria, pero el estudiante puede elegir qué materia quisiera realizar. Una recomendación que les voy a dejar es: dejen estas materias que son electivas hasta lo último de la carrera, porque justamente estas materias van a definir sobre qué es lo que quieren estudiar, ya que ustedes tienen esa posibilidad de elegir entre las ofertas de materias que hay. Y mi recomendación es que justamente cuando ya llegas al final de la carrera ya sabemos en qué queremos especializarnos. Y también tiene 2 requisitos de idioma, que es uno en sí, que te pide que está dividido en 2 módulos, las cuales son inglés o francés. Cualquiera de las 2 pueden cursarla. Si eligen una, ya tienen que cursar esa y no la otra. Ya si hacen el módulo de inglés 1, tienen que hacer el módulo de inglés 2. Y si hacen el módulo de francés 1, tienen que hacer el módulo de francés 2. Esto como para que lo sepan. Y justamente esto se cursa luego de tener aprobada psicología general y psicoanálisis. En esta etapa el estudiante puede cursar hasta 4 materias por cuatrimestre como máximo. Lo recomendable siempre es hacer 3 por el tema de carga horaria y todo. Y también puede cursar las 4 siempre y cuando no dé un final, porque esto lo que le hace es disminuir una posibilidad de cursar una materia. Esto, como para que lo tengan en cuenta, tienen una carga horaria un poco más alta de lo que lo tiene el CBC.
el cual el CBC puede ser de 3 horas, mientras que este se divide en cada materia en 2 y hasta en algunas, las cuales son 3 materias, se suele dividir en 3 espacios, los cuales son teóricos, en donde se verá la información más detallada de la materia en específico y a donde suelen cursar muchas comisiones juntas. Comisiones son los diferentes horarios que van a tener para elegir en cursar en el horario de prácticos, lo cual es la siguiente parte, los prácticos, el cual es un espacio en el que se suele ver más centrado hacia ciertos puntos que se tienen que tener en cuenta de la carrera, más que se hacen ciertas actividades y donde suele cursarse y con unos compañeros en un grupo más reducido y además suelen hacerse los exámenes ahí. Y luego están los otros espacios, los cuales son seminario, que depende en qué materia se verá más a profundo lo que se intenta explicar. Los espacios que tienen seminario son psicoanálisis, historia de la psicología y psicopatología. En psicoanálisis lo que se suele ver dependiendo de la cátedra es un poco más de los textos de Freud, justamente centrados en eso. En historia de la psicología se ve, según qué cátedra, igual lo explico después, lo que es más centrado a la historia argentina, y en psicopatología también se suelen ver más textos centrados a lo que es la psicopatología. Y se verá más profundo ciertos temas de cada uno de estos. Para promocionar, a diferencia del CBC, los estudiantes deberán, a excepción de que sean con final obligatorio, los estudiantes deberán aprobar las 2 exámenes con 7, no es promediable ya, tienen que aprobar los 2 exámenes con 7 o más de 7 para promocionar a la materia sin tener que ir a final, a menos que sea un final obligatorio, y deberán sí o sí aprobar justamente esto, y siempre y cuando no vayan al recuperatorio. Si no, si llegan a ir al recuperatorio por desaprobado, ya no tienen esa posibilidad de ir a final. Tienen 2 opciones de recuperatorio. La opción de recuperatorio por desaprobado, la cual es una sola de los 2 exámenes, pueden ir al recuperatorio, tienen que aprobar uno aunque sea para ir al recuperatorio del otro, o ausencia por justificación, la cual puede ser que se rinde el mismo día un examen o que se rinde o que justamente pasó algo médico y hay una justificación. Esto se le entrega al docente, se le explica y ahí sí tienen una chance de promocionar y encima tienen la chance de recuperar si es que les llega a ir mal. Esto es como para que lo vayan entendiendo. Cada materia en la facultad tiene 2 cátedras, sobre la cual ustedes pueden elegir cuál les interesa más, dependiendo también cómo tomen los exámenes y cómo explique. Esto es algo que ustedes pueden elegir. Pero, ¿por qué sucede esto de que hayan 2 cátedras que a pesar de la misma materia pueden ver cosas distintas? En primer lugar, esto es debido a que en la UBA se rige a partir del concepto de la reforma universitaria de 1918 que se produjo en Córdoba, en la cual, entre las diferentes cosas que propone, una de las cosas que propone y nosotros defendemos como centro de estudiantes reformistas es la libertad de cátedra. Que la libertad de cátedra, para que lo entiendan, es un derecho que tienen los docentes universitarios de dar una materia de manera autónoma, desarrollando los contenidos, métodos y enfoques educativos que consideren más importantes, siempre y cuando tiene justamente, que es algo que les voy a explicar, contenidos mínimos en los que se tienen que basar. O sea, a pesar de que tengan 2 cátedras distintas, hay contenidos mínimos que tienen como base para esto. Además, esto de generar que haya libertad de cátedra fundamenta el pensamiento crítico que cada docente puede hacer que el estudiante tome y la pluralidad de ideas que tenga dentro de la universidad. Para no quedar como que todos vamos en un mismo camino, tiene una libertad de elección de cómo querer tomar, cómo querer explicar ciertos temas, pero con contenidos mínimos. Para ser cursada cada materia de manera correspondiente debe tener la materia regularizada, que es en final, a excepción de las de primer año, que sí o sí debemos tener aprobado el CBC, o promocionada la materia correlativa previa, las cuales voy a ir aclarando igual a lo largo del video. Ahora sí, luego de un poco de introducción, arrancamos con las materias de primer año.
Como ya aclaré, a pesar de no haber un orden específico para cursar estas materias, voy a separarlo en años para explicar esto y que quede un poco más acomodado. A la hora de combinar materias, siempre les recomiendo, si tienen la posibilidad de hacerla anual, o sea, entran en el primer cuatrimestre, que suele ser febrero, marzo, es hacerla anual y luego 2 materias más, hacer hasta 3. Por el hecho de que consume mucho tiempo, es diferente al CBC y tienen un poco más. Se pueden anotar a 4, pero la recomendación es eso. Sepan también que en las facultades lo que tienen, gracias a los centros de estudiantes, más que nada en la facultad de psicología, gracias al centro de estudiantes LEDI, hay curso de invierno y curso de verano, en la cual son cursos en donde ustedes pueden cursar una materia más para poder ir adelantando la carrera, que también pueden ir haciendo. Pueden cursar, calcúlenle, en un año hasta, supónganse 9-10 materias en un año, siempre y cuando tengan la correlativa anterior, pero mi recomendación es que vayan paso a paso como para sentirse un poco más tranquilos y no ir todo rápido. Eso siempre, también otra recomendación, es que se anoten, si es su primer cuatri, en psicología general, que la van a ver en la foto, en psicología general y en estadística. ¿Por qué estas dos materias? Estas dos materias se las recomiendo anotarse porque lo que tienen es que te abren muchas correlativas de los años siguientes. Como pueden ver en la imagen, justamente van a ver que psicología general tiene muy específicamente el tema de que es una materia que ya te abre historia de la psicología, que es de segundo, y estadística te abre metodología de la investigación, habiendo también aprobado psicología general. Entonces, como recomendación para que vayan abriéndose más pasos, es cursar eso. Y luego, cursar genética y social, que son otras materias que también te abren paso a otro, junto a psicoanálisis si es que llegaran a entrar en el momento de inscribirse al anual, y si no, cursar así algunas de estas 3 materias juntas si es que entran en el segundo cuatrimestre, como para que vayan haciendo que se abran más correlativas. También les digo de llevar siempre la lectura al día y preguntarles a los profes todas esas dudas, porque son profes que ya fueron estudiantes en la facultad y justamente los van a ayudar un montón, nunca los van a matar, eso sépanlo. Para ser cursadas estas materias sí o sí se deben, las de primer año, sí o sí se debe tener aprobado el CBC. Las cuales en las materias de primer año van a ser las siguientes. Psicología general es cuatrimestral. En esta materia lo que se ven son los procesos psicológicos básicos, tales como la memoria, la atención, el aprendizaje, el lenguaje y las emociones y sentimientos. Estos constan de teóricos de 3 horas y un práctico de 1 hora y media. Dependiendo de la cátedra que sea elegida, se va a cursar de manera diferente, pero sí o sí tienen 3 horas de teórico y 1 hora y media de práctico. A día de hoy las cátedras que están son Cátedra González o Cátedra Burr. Se verá estas cátedras se verán desde diferentes perspectivas. En la Cátedra González se caracteriza un enfoque cognitivo-conductual, el cual es un enfoque caracterizado por una perspectiva terapéutica que combina principios del aprendizaje conductual y el análisis de los pensamientos, cogniciones, para comprender y modificar conductas, emociones y patrones de pensamientos desadaptativos, promoviendo un bienestar psicológico. En esta cátedra, la forma de cursar es de 2 teóricos de 1 hora y media cada uno y un práctico de 1 hora y media. Y su forma de evaluar es multiple choice, ambos exámenes, y un trabajo práctico grupal con una defensa oral, el cual se divide en aprobado o desaprobado y si justamente se necesita un punto, suma para promocionar. Mientras que la cátedra Burr se caracterizarán los mismos conceptos desde 2 diferentes enfoques, desde el cognitivo-conductual y desde el histórico-cultural de Vygotsky, en la cual sostiene que el desarrollo humano es el resultado del desarrollo social y cultural que va a tener las personas. Se desarrollan, por ejemplo, el lenguaje a partir de habilidades cognitivas que tienen un contexto con los demás y un contexto cultural que le ayudan a formarse. La forma de cursar de esta cátedra es de un teórico de 3 horas y un práctico de 1 hora y media, y su forma de evaluar son 2 parciales a desarrollar. Luego viene estadística, la cual se enfoca en proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para analizar e interpretar datos de manera rigurosa en el campo de la psicología.
Se estudian tanto los métodos descriptivos como inferenciales, con un énfasis en su aplicación a investigaciones psicológicas. Busca que los estudiantes se familiaricen con el uso adecuado de la estadística en la investigación psicológica, comprendiendo cómo los datos pueden ayudar a validar teorías y tomar decisiones basadas en evidencia. La manera de cursar es de 1 hora y media con teóricos virtuales, ambas cátedras, y con prácticos de 3 horas, ambas cátedras también. En la cátedra Gulliver se usa un programa de estadística y su forma de evaluar es de 2 exámenes, uno a desarrollar y otro multiple choice, mientras que la cátedra Muñoz utiliza programas estadísticos desde el celular y su forma de evaluar es multiple choice, ambos exámenes. Luego viene psicología social, que también es cuatrimestral. Se centra en el estudio de cómo los individuos y los grupos se influyen mutuamente dentro de un contexto social. Este enfoque abarca tanto los procesos psicológicos a nivel individual como los fenómenos grupales y sociales más amplios. Su forma de cursar es de un teórico de 1 hora y media y un práctico de 3 horas, ambas cátedras, pero se ven desde diferentes perspectivas dependiendo de la cátedra, en la cual Subieta busca introducir a los alumnos en distintas perspectivas teóricas como la psicología social tripolar, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la cognición social, la psicología social crítica histórica, en las que se presentan temáticas como las actitudes, las creencias y las relaciones intergrupales. Busca brindar una perspectiva de los múltiples procesos que se producen en la interrelación del individuo con los grupos y la sociedad. Además, ofrece seminarios virtuales para orientar a la hora de hacer un TP y posee guías para el mismo. Su método de evaluación es de un trabajo práctico grupal y un coloquio, que es como para un segundo parcial, y un parcial choice de toda la unidad 1 o dependiendo lo que se vaya dando en los teóricos. Mientras que desde la cátedra Bodobot se enfoca en el construccionismo social. Se abordan temas como prejuicio, influencia social, agentes de socialización, estereotipos, comportamientos prosociales, teoría de la comunicación, teoría de la identidad social, entre otros. Durante los prácticos se suelen realizar actividades en grupo destinadas a la elaboración del TP. Yo, por ejemplo, cursé esta cátedra y lo que tuve es 1 hora y media en la cual se explicaban sobre un tema y 1 hora y media en donde nos dejaban para elaborar un TP. Lo que tiene esta cátedra es que su método de evaluación es un parcial escrito y un trabajo práctico grupal que se desarrolla durante todo el cuatrimestre. De este trabajo se compone una nota conformada entre el TP y un coloquio, y de ahí se saca una nota. Vamos con psicoanálisis Freud, que es una de las 2 materias anuales, la cual en esta materia se verá el recorrido de Freud desde sus inicios en el psicoanálisis, sus teorías previas a la creación del psicoanálisis, hasta la última parte de su teoría y un pasaje sobre todas sus ideas. Consta de 3 espacios, el teórico, el práctico y el seminario, en las que se verán los textos que fueron desarrollando la teoría de Freud junto a sus casos más conocidos. Consta de 3 exámenes con un recuperatorio por parcial con máximo de 2 desaprobados. O sea, ustedes desaprueban el primer parcial, aprueban el recuperatorio, desaprueban el segundo parcial y aprueban el recuperatorio, ya no tienen más instancias de recuperatorio, porque son 2 de 3 si es que son desaprobados, y bueno, se entendió que si tienen justificativo se hace de otra manera. Los espacios cursados son los 3 de 1 hora y media cada uno. Según la cátedra que se elija, se verá de manera diferente. Por ejemplo, en la cátedra Lasnik hace un recorrido cronológico por la obra freudiana, lo cual permite entender los cambios que va sufriendo la teoría y la práctica psicoanalítica. Cuenta con, además, ateneos clínicos durante la cursada. Su método de evaluación son 3 parciales, con preguntas a desarrollar de 4 preguntas cada uno, una de cada espacio y la cuarta de articulación entre todos los espacios. O sea, tienen una de teórico, una de práctico y una de seminario, y una que articula en los 3 espacios. Mientras que la cátedra Mossi presenta la materia no en un orden cronológico, sino en un orden lógico por las obras freudianas, es decir, por temas específicos que van teniendo la importancia. Cuenta con seminarios, charlas y ateneos, y hasta incluso pasantías y presentaciones de enfermos. Su método de evaluación son 3 parciales escritos con 4 preguntas para desarrollar, también una de teórico, una de prácticos, una de seminarios y una de relación. Una semana antes del examen, la cátedra lo que hace es compartir un pool de 40 preguntas, que entre esas 4 entran al examen.
Luego viene psicología y epistemología genética. En esta materia se ven los contenidos básicos del aprendizaje del ser humano desde la niñez, haciendo un enfoque central en la teoría de Piaget. La cursada es de un práctico de 1 hora y media y de 3 horas de teórico. Dependiendo de la cátedra, se verá en Salazar un enfoque constructivista y articula con las nuevas tecnologías y sus impactos biopsicosociales, además de incluir neurodiversidad. Su método de evaluación tiene un primer parcial a desarrollar con el libro abierto, que su tema principal es Piaget, y un segundo parcial con preguntas múltiple choice y con 4 preguntas de articulación. Temas principales son cómo se aplican las tecnologías de la información y las comunicaciones en el aprendizaje. Mientras que en Barreiro el programa se basa en una perspectiva de la psicología genética desde Piaget y Vygotsky hasta autores contemporáneos. Su método de evaluación son 2 exámenes parciales escritos y un trabajo de campo donde se da una entrevista guiada según los lineamientos del método clínico piagetiano, transcribir y analizar la información obtenida. Y luego la última materia, la última materia de primer año, la cual es neurofisiología. La materia explicará el enfoque desde la neurociencia y su importancia en la psicología. Además, se verá cómo afecta el cerebro en las diferentes conductas que se tienen y consta de una cursada de un teórico y un práctico de 1 hora y media. Según la cátedra, se verá en la cátedra CUFA un énfasis en el campo de las neurociencias. La primera parte de la materia tiene un enfoque anatómico explicando cada parte del cerebro cómo funciona, y la segunda estudia la biología del comportamiento con un enfoque en aspectos de la neuropsicología. Su método de evaluación son 2 parciales múltiple choice, mientras que en cátedra china adopta un enfoque guiado por las neurociencias y en la segunda parte se da más énfasis en agnosias, afasias y otras anomalías del sistema nervioso. La bibliografía siempre se presenta en guías y también su método de evaluación son múltiple choice. Lo que tienen es que todas las materias de primer año son promocionables, no tienen ninguna final obligatoria. Y si se llegara a final, a excepción de neurofisiología que tiene un examen final múltiple choice, el final es oral. Luego vienen las materias de segundo año. Las materias de segundo año son todas promocionables con instancia de final oral en todos los casos. Recuerden que esta materia son posibles de cursar siempre que se tenga su correlativa en final o promocionada. Si tuvieran que ir a final y la otra la tienen en final, por ejemplo, historia de la psicología va a ser la primera. Si ustedes tienen en final psicología general y van a final de historia de la psicología, tienen que cursar el examen de final de psicología general antes de cursar el de historia de la psicología. Esto como para que lo tengan en cuenta. Y luego poder rendirlo. Ahora viene historia de la psicología. Para poder cursar esta materia, como les dije, se tiene que cursar primero psicología general. Esta materia lo que consta es de cómo surge la psicología y su perspectiva a partir de ciertos temas, como por ejemplo en una cátedra es cómo es la pasión y la emoción desde Dante y cómo este fue pasando a lo largo de distintos autores. Consta de 3 espacios, teórico, práctico y seminarios de 1 hora y media cada uno. Dependiendo de la cátedra se verán la cátedra Ibarra, los espacios de teóricos y prácticos, la historia de la psicología a través de las pasiones y emociones desde los antecedentes disciplinarios en filosofía, que son Descartes y Hume, los movimientos constitutivos en la disciplina, Wundt, James, Ribot, hasta algunos planteos de la psicología del siglo XX, Skinner, Lewin, Freud, etc., entre otros. En los seminarios se desarrolla la historia de la psicología en Argentina. Su método de evaluación consta de una evaluación domiciliaria, un trabajo de investigación de seminario y un examen integrador que es el segundo parcial. Entre estos 2 primeros se tomó una nota y el segundo parcial es el examen integrador. Mientras que en la otra cátedra, la cátedra Borinsky, la asignatura presenta algunos problemas históricos de la constitución de la psicología como disciplina y como profesión, entre mediados del siglo XIX y fines del siglo XX, tanto a nivel internacional como en Argentina. Su evaluación son 2 parciales y además de los espacios teóricos y prácticos, tienen ofertas de 6 ofertas con seminarios de temáticas diferentes que se entregan con un trabajo práctico individual. Luego viene metodología de la investigación. Para cursar esta materia se debe tener en final o promocionadas, como les dije antes, estadística y psicología general.
Esta materia se enfoca en proporcionar herramientas y el diseño de investigaciones, recolección y análisis de datos y la interpretación de resultados en contextos tanto cuantitativos como cualitativos. Se enseña cómo plantear una hipótesis, formular preguntas de investigación y aplicar principios éticos durante todo el proceso investigativo. Consta de 3 horas de práctico y 1 hora y media de teórico. Dependiendo de la cátedra se verán diferentes formas de investigar. En la cátedra Sonini, el enfoque adoptado por la cátedra es ofrecer la mayor cantidad de herramientas metodológicas a los estudiantes para que puedan realizar investigaciones experimentales y correlacionales desde la metodología cuantitativa. Se trabaja la realización de informes y por último se ve algo de metodología cualitativa. Se abordan temáticas en relación a la ansiedad, estrés y depresión. Su evaluación son 2 parciales, uno a desarrollar y otro choice con justificación. A su vez, se realiza un trabajo práctico grupal de investigación, mientras que en la cátedra de NOU se verán las principales escuelas y tradiciones del campo psicológico. Se propone brindar una panorámica de la investigación cualitativa. Su evaluación es un parcial, un trabajo de campo grupal con nota individual que se hace durante toda la cursada y por último un coloquio en el que se evalúa toda la cursada. Luego viene salud pública y salud mental, que para cursar esta materia se debe tener sí o sí en final o promocionada psicología social y metodología de la investigación. En esta materia se abordan temas relacionados con el bienestar colectivo y la atención psicosocial. Se estudian aspectos como la prevención de enfermedades mentales, el impacto de las determinantes sociales en la salud mental, las políticas públicas en salud y las intervenciones humanitarias. Además, se profundiza en la promoción de la salud mental en la sociedad y en la implementación de lo preventivo, de estrategias de cómo mejorar la calidad de vida y de una manera integral. Consta de 3 horas de prácticos y 1 hora y media de teórico. Dependiendo de la cátedra se verá, por ejemplo, en la cátedra de Lelis, un enfoque comunitario para poder comprender cómo es el rol del psicólogo en el ambiente social comunitario, ideal para poder desarrollarse en el ambiente de la salud pública en nuestro país. Se aprende sobre epidemiología y se realizan estudios de casos con una mirada más global del análisis. Se le da mucha importancia a la promoción y prevención de la salud. Su evaluación consta de un parcial a desarrollar con libro abierto y un TP grupal de campo donde la temática va variando según las investigaciones que se esté realizando en la cátedra. Además cuenta con salidas a instituciones. Mientras que la cátedra Tajer adhiere conceptualmente al enfoque del pensamiento sanitario crítico de particular desarrollo en América Latina y a la corriente de pensamiento de la salud colectiva. En términos de posicionamiento en relación a políticas y organización del sistema de salud, adhiere a aquellas que proponen modelos universalistas como forma de responsabilidad social del cumplimiento de derechos. Su evaluación, un examen parcial y un trabajo práctico grupal que se realiza con salida a terreno en diferentes instituciones como son hospitales, centros de salud y centros de día. Luego viene teoría y técnica de grupos. Para cursar esta materia se debe tener promocionada o en final psicoanálisis Freud y psicología social. En esta materia se abordan los fundamentos teóricos y prácticos relacionados con el funcionamiento de grupos. Se estudian los procesos grupales, las dinámicas de interacción, el liderazgo, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y las técnicas para intervenir grupos. Además, se analizan diferentes tipos de grupos como los terapéuticos, educativos o de trabajo con el objetivo de comprender de cómo influir y facilitar el desarrollo y la resolución de problemáticas dentro de un grupo. Consta de 3 horas de práctico y 1 hora y media de teórico. Dependiendo de la cátedra se verá. En la cátedra Rolón, el fin que tiene esta cátedra es de tratar de que se desarrolle el devenir del grupo mediante actividades grupales de debate en las clases, sirviéndose de una perspectiva filosófica como base. Se ve poca teoría y se enfoca más en realizar debates sobre distintas temáticas para que cada uno se desenvuelva en grupo. En el camino se deconstruyen términos sumamente establecidos en la práctica clínica, como por ejemplo la noción de sujeto. No hay una bibliografía fija, dado que varían en cada cuatrimestre y cada comisión. Su evaluación suele ser domiciliaria y una producción grupal que varía cuatrimestre a cuatrimestre. Mientras que Cátedra Designar, con su coordinador Calloway, tiene como una perspectiva psicoanalítica de los grupos y la teoría que se desarrolla parte de esa base. Consta de 2 exámenes, uno individual y uno grupal. Se aborda desde el psicodrama como técnica para abordar los grupos. Esta materia realiza una jornada además de producciones grupales, la cual es obligatoria. Suele hacerse los días sábados.
Su evaluación es un parcial a desarrollar y una evaluación que es grupal que se divide en dos partes. La primera parte se divide en tres: crónica de la experiencia realizada en la jornada de producciones grupales, señalamiento de las líneas de sentido realizadas por cada subgrupo en la comisión de trabajos prácticos y lectura y análisis de las líneas de sentido construidas grupalmente. La segunda parte consta de un coloquio grupal en donde los docentes realizan preguntas a los estudiantes de manera individual. Sí, seguramente habrán notado que estoy leyendo, eso se los aclaro. Era un guión muy largo y me lo fui aprendiendo, pero hay cosas que no pude retener. Es como para que lo tengan en cuenta igual. Me hice un resumen explicando todo y les voy a explicar materia por materia. Ahora sí, después de volver y tomar agua, seguimos con las materias. La siguiente es Psicología Evolutiva Niñez, la cual para cursar esta materia se debe tener en final o promocionada Psicología y Epistemología Genética y Psicoanálisis Freud. En esta materia lo que se estudian son los procesos de desarrollo psicológico en la infancia, abordando aspectos como el desarrollo cognitivo, emocional, social y motor. Se analizan teorías del desarrollo, factores que influyen en la evolución de los niños y se exploran distintas etapas de la niñez, así como las influencias familiares, culturales y ambientales. Además, se revisan los trastornos y dificultades que pueden surgir durante este periodo. Consta de 3 horas de teórico y 1 hora y media de práctica. Dependiendo de la cátedra, se verá en Cátedra Sorgen, ex Paulici. Esta cátedra aborda la niñez desde 3 dimensiones: eje psicoanalítico, eje cognitivo y eje madurativo, en la cual ya se propone acercar al estudiante a la heterogeneidad de teorías explicativas sobre el desarrollo psicológico desde un enfoque crítico para poder recuperar un pensamiento crítico y un pensamiento complejo. La riqueza de las mismas genera que esto se plantee en diferentes formas teóricas. Tiene sus teóricos divididos, en los cuales uno es específico de Piaget y el otro de psicoanálisis. El eje madurativo se da en las clases prácticas y se abordan características conductuales. Al finalizar la cursada, además, se da una clase especial en la que se muestran actividades de extensión de cátedra. La finalidad de la materia es que el estudiante pueda reconocer las características esperables de maduración y desarrollo de la etapa inicial de la vida, que va desde el nacimiento hasta los 12 años inclusive. Su evaluación son 2 parciales a desarrollar y un trabajo de campo grupal en el cual se realiza una entrevista a padres, una observación. Y luego la otra cátedra de Signar, con su coordinador Clerici, se propone a trabajar en base a 2 teorías: el psicoanálisis y el constructivismo genético de Piaget. En el espacio práctico se aborda mediante una mirada más variada, evolutiva y objetiva del concepto de niñez. Consta de 3 espacios, uno de práctico y 2 de teóricos. En un teórico se ve la teoría psicoanalítica y en el otro la teoría de Piaget. Su evaluación son 2 instancias, primer y segundo parcial, las cuales se promedian y obtiene una nota final. La primera instancia comprende una sola nota individual y la segunda instancia consta de un trabajo de campo en el cual se realiza durante todo el cuatrimestre y el cual se realiza en grupo de 2 personas. El trabajo de campo consta de una observación a un niño y una entrevista con sus padres para poder evaluar posteriormente la historia evolutiva vital mediante un informe. Luego viene Psicología Evolutiva de Adolescencia. Esta materia lo que tiene es que niñez y adolescencia se pueden cursar al mismo tiempo, las dos juntas. Se estudian los cambios psicológicos y sociales que ocurren durante la adolescencia. Se abordan temas como como el desarrollo cognitivo, emocional, afectivo y social en esta etapa, así como las influencias familiares, culturales y sociales. También se analizan los problemas típicos de la adolescencia, como la identidad, la autonomía y las relaciones interpersonales, en un enfoque que integra teorías y estudios empíricos del desarrollo humano. Consta de 1 hora y media de práctico y 1 hora y media de teórico. Dependiendo de la cátedra, se verán en la cátedra 1, Código 55, ex Moreira, la perspectiva teórica desde la que se considera la adolescencia es la psicoanalítica, con muchas relecturas lacanianas, tomando conceptos de Freud, Lacan y de otros autores. Desde el psicoanálisis se propone una lectura de la adolescencia como reposicionamiento del sujeto movilizante o conducente con una conmoción estructural e inserta aquella en la dinámica de una trama familiar, con la importancia del complejo fraterno que adquiere especial envergadura. Y en
un determinado momento histórico sociocultural que le otorga características diferenciales a adolescentes de otras épocas. Su evaluación consta de 2 exámenes, uno a desarrollar y un trabajo práctico grupal que consiste en el análisis de una película y relacionarla con la bibliografía de la materia. Luego tendrán un coloquio con su grupo sobre dicho trabajo. Lo que más van a notar es que en esta materia, a pesar de que justamente se entendía que es un enfoque empírico, es un enfoque psicoanalítico, no es un enfoque empírico con bases científicas. Conste que toda esta información yo la saqué a partir de lo que se propone, de lo que se explica en la página del EDI, todo lo de las cátedras, y desde la página de la facultad explicando todo de lo que trata la materia. Como para que lo tengan en cuenta de que sí, dije enfoque empírico y después nombré psicoanálisis. Se entiende. Luego, en la cátedra 2, que es la del Código 56, cátedra ex Córdoba, se tiene en cuenta que adolecer es crecer y la cátedra se enfoca en cuáles son las operaciones psíquicas propias de este crecimiento. La teoría psicoanalítica es la que se toma como sostén epistemológico del mismo, brinda los conceptos fundamentales a partir de los cuales plantear una perspectiva de los procesos psíquicos saludables y de los que implican patología. Su evaluación es un parcial a desarrollar y un trabajo práctico domiciliario individual donde se va a hacer una articulación de un disparador, ejemplo, película, canción, etc., con los conceptos abordados a lo largo de la cursada. Ahora vienen las materias de tercer año, que como verán son 3. Estas 3 materias de tercer año lo que tiene de bueno es que las podés hacer todas al mismo tiempo. Psicopatología, que es la materia anual, tiene un final obligatorio, pero las otras 2 son cuatrimestrales. Psicopatología, para arrancar, tiene un final obligatorio. Esta materia se puede cursar al tener aprobada neurofisiología y psicología evolutiva de adolescencia. En esta materia se estudian los trastornos mentales y su clasificación, se analizan las principales patologías psicológicas, sus síntomas, causas y manifestaciones clínicas, además de que se abordan diferentes enfoques teóricos y modelos de intervención, así como los aspectos teóricos, los aspectos diagnósticos y terapéuticos en el marco de la salud mental. Esto desde una perspectiva psicoanalítica. Es una materia anual, consta de 3 espacios, teórico, práctico y seminario, de 1 hora y media cada uno. Dependiendo de la cátedra, esta se ve de manera muy diferente. Cátedra Sheckman es una materia que se divide en 4 conjuntos temáticos. El primero hace un recorrido por los inicios de la psiquiatría clásica, también se introducen en nociones psicoanalíticas claves. En el segundo se estudia la psicosis diacrónica y sincrónica desde los distintos momentos de las teorías de Freud y Lacan. Los mismos se hacen en el tercer conjunto, pero con neurosis obsesiva, histeria y fobia, y en el último conjunto se trabajan los llamados síntomas actuales como anorexias y bulimias, toxicomanías, depresiones, ataques de pánico, autoincisiones. Su evaluación son 3 parciales presenciales a desarrollar con 3 preguntas. Cada pregunta se evalúa de manera independiente y se promedia. Consta de 3 parciales, como dije, con final obligatorio. Si los 3 parciales promedian un promedio de 8, puedes acceder a un REFE, que es una instancia de promoción de un trabajo práctico que luego será defendido de manera oral en el final. La cátedra NAPASTEC también es una que durante todo el año se van a ver 3 ejes distintos. Durante el primero hace una introducción de la clínica psicoanalítica a la medicina psiquiátrica. En el segundo se verá psicosis y cómo es abordada por Freud y Lacan, qué síntomas tienen, cómo se desarrollan y se verán casos con los que ellos trabajaron. Y por último se va a trabajar la neurosis. Verán las características principales de estas y casos con los que trabajaron los autores Freud y Lacan. Su evaluación son 3 instancias. La primera es un TP domiciliario que no cuenta con nota, es aprobado o desaprobado, y con 2 parciales escritos a desarrollar con nota. La materia no se puede promocionar, pero sí se puede acceder a un final distinguido, llegando a tener todas las instancias aprobadas con 8 o más. Este examen consiste en la relación de una película o serie con los conceptos vistos durante la cursada y luego exponerlo en un coloquio individual. Luego, como segunda materia de tercer año, sepan que estas 3 materias, psicopatología, psicométricas y proyectivas, las 3, si llegan a ir a final, se rinde de manera oral. Si llegan a ir a final no, porque psicopatología tiene final obligatorio. Luego viene teoría y técnica de la exploración diagnóstico psicológico 1, que es psicométricas.
Para cursar esta materia se debe tener sí o sí en final o aprobada, promocionada, metodología en la investigación. Y se puede hacer mientras se cursa psicopatología. Se abordan los principios y fundamentos de las pruebas psicométricas. Se enseñan las herramientas y técnicas para evaluar y medir las características psicológicas de los individuos, como la inteligencia, la personalidad y las habilidades cognitivas. El enfoque está en la aplicación y comprensión de los test psicológicos, la interpretación de sus resultados y los aspectos éticos y técnicos involucrados en su uso. Es una materia cuatrimestral, consta de 3 horas de práctico y 1 hora y media de teórico. Dependiendo de la cátedra se verá. En la cátedra Midkulik, los contenidos de esta abarcan la teoría, tanto la teoría como la práctica de la evaluación psicológica, brindando conocimientos sobre la construcción y adaptación de los instrumentos. El objetivo de la cátedra es que los estudiantes puedan utilizar correctamente distintas técnicas de evaluación psicológica en los diferentes ámbitos aplicados de la psicología e integrarlas en un proceso de evaluación para luego poder dar una devolución en un informe escrito con la opción de defenderlo oralmente para poder subir la nota. Su evaluación es un parcial a desarrollar de los contenidos teóricos y un TP grupal. El TP consta de la toma de una batería de test del ámbito que el grupo elija: laboral, clínica, neuropsicológica, etc. Mientras que la cátedra Fernández Liporace suben los contenidos de los teóricos al campus y los espacios de trabajo práctico están enfocados a conocer los usos de los instrumentos psicométricos en los diferentes ámbitos de aplicación y aprender cómo administrarlo. En su evaluación, un parcial a desarrollar de los contenidos teóricos y un trabajo práctico que consta en la toma de una batería. Luego viene teoría y técnica de la exploración diagnóstico psicológico, módulo 2 o proyectivas. Esta materia puede ser cursada junto a psicopatología y psicométricas. Y psicométricas, sí. Enfocado en pruebas proyectivas, se estudian técnicas de evaluación psicológica que permiten explorar la personalidad y los procesos emocionales del individuo a través de estímulos ambiguos como dibujos, imágenes o frases incompletas. Se analizan herramientas como el test de Rorschach, el test de la persona bajo la lluvia y otras pruebas proyectivas con el objetivo de interpretar respuestas que revelen aspectos inconscientes de la psique del paciente. También se abordan cuestiones teóricas y éticas relacionadas con su uso. Su materia es cuatrimestral, consta de 3 horas de práctico y 1 hora y media de teórico y dependiendo de la cátedra se verá. En la cátedra Febrayo, Specker, en los prácticos se trabajan casos de manera grupal presentados en la cátedra articulando con la teoría trabajada en clase. En los teóricos se ven las técnicas proyectivas, sus antecedentes y cómo administrarlas desde las áreas clínica, laboral y jurídica. No suele haber un inconveniente para cambiar de teóricos y su evaluación son 2 parciales a desarrollar, un trabajo práctico individual y un trabajo práctico grupal. Mientras que en la cátedra Binue, cada año, la materia tiene un enfoque psicoanalítico entendiendo que en los dibujos se proyecta el inconsciente de la persona. La materia es un recorrido por el marco teórico de las técnicas proyectivas y los fundamentos de cada técnica utilizada para el trabajo práctico. Su evaluación, un parcial a desarrollar y un TP grupal. El TP es la toma de una batería de test orientada al ámbito clínico con informe individual. Finalizando las materias del ciclo de formación general, quedarían las materias selectivas, las cuales tienen sus correlativas propias de este y pueden investigarlo en la página psi.ua.ar institucional, en la parte institucional, estudiantes. Entran ahí y las pueden ver. Pasamos a la tercera parte, que es el ciclo de formación profesional. Para comenzar, justamente, y finalizar con esta última parte de la carrera, quisiera aclarar algo que es muy importante, que este ciclo no tiene que ser empezado ni bien se terminan todas las materias del ciclo de formación general. Se puede arrancar siempre y cuando tengas la correlativa en final o promocionada. Esta parte consta de 7 materias obligatorias desde la perspectiva psicológica en diferentes ámbitos, con 1 o 2 prácticas obligatorias que son a elección del estudiante, las cuales pueden ser prácticas llevadas a un terreno del interés propio que va a tener el estudiante a futuro, y su correlativa central para cursarlas es salud pública y salud mental. Suele ser una más, una menos, que puede ser salud pública y salud mental, y a veces te piden proyectivas, pero es dependiendo. Casi siempre es salud pública y salud mental. Y 2 o 3 materias, digo 1 o 2 prácticas porque es así. Es
una práctica y 3 materias selectivas, o 2 prácticas y 2 materias selectivas. Esto como para que lo tengan en cuenta. Y 2 o 3 materias electivas obligatorias a elección del estudiante. Y por último, una tesis que consta de una investigación guiada por el estudiante sobre algún tema de elección del mismo. Igual es guiada por el estudiante y un tutor de la misma tesis, con una defensa oral virtual, con una presentación luego de haber aprobado todas las materias, aunque esta ya puede realizarse a partir de que se está cursando la práctica. Todas las materias de este ciclo, junto a las prácticas, son todas cuatrimestrales. Las materias son las siguientes: Psicología Ética y Derechos Humanos, en la cual puede ser cursada ya teniendo en final o aprobada Historia de la Psicología y Psicología Social. Se abordan los principios éticos fundamentales en la práctica profesional de la psicología, relacionándolos con los derechos humanos. Se analizan las implicancias de la psicología en el respeto y promoción de los derechos de las personas, en especial en contextos de vulnerabilidad, y se estudian las normativas y leyes que guían la actuación ética de los psicólogos en diversas situaciones, como la atención clínica, la investigación y la intervención social. Consta de 1 hora y media de práctica y 1 hora y media de teórico. Dependiendo de la cátedra se van a ver de dos formas. Cátedra Fariña, en esta cátedra se aportan los conocimientos para tratar la complejidad ética desde la institución moral, la opinión sobre lo que está bien y lo que está mal, a un conocimiento riguroso del estado del arte, en materia de ética profesional y la singularidad de cada situación. Su evaluación consta de 2 parciales, uno presencial y otro domiciliario, los cuales, de aprobarse con 7 o más, dan el acceso a un trabajo práctico individual de 2 unidades adicionales para promocionar la materia. Si no, se rinde un final. Y luego está la cátedra Barreiro, que la cátedra propone abordar a los conflictos desde que surgen en las prácticas profesionales desde la ética aplicada. Frente a los conflictos se toman aportes de la ética filosófica en cuanto al planteamiento de los problemas prácticos de la relación profesional. Se enseñan las distintas corrientes filosóficas de autores clásicos y actuales con el objetivo de poder articularlos con nuestra práctica clínica. Su evaluación, un parcial a desarrollar presencial y un segundo parcial domiciliario individual. Es promocionable la materia. Todas estas materias, a excepción de 2 que voy a ir a aclararlo, lo cual son institucional y adultos, son promocionables, junto con las prácticas también. Luego existe psicología educacional, que para cursar esta materia se debe tener en final o aprobado salud pública y salud mental, teoría y técnica de grupos y psicología evolutiva de adolescencia. La materia lo que hace es abordar los procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje y la enseñanza. Se estudian teorías y enfoques sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, así como el impacto del contexto escolar en su formación. También se exploran intervenciones y estrategias para mejorar el rendimiento académico, la inclusión y el bienestar de los estudiantes, y se analizan los roles del psicólogo en el ámbito educativo. Consta de 3 horas de práctico y 1 hora y media de teórico. Dependiendo de la cátedra, se verá en la cátedra Anacache un recorrido desde los inicios de la escuela, entendida como un proyecto político sobre las infancias. Se explica cómo las teorías del desarrollo fueron utilizadas para marcar cursos únicos, legitimando así, desde la psicología, la exclusión de quienes no cumplen en tiempo y forma los objetivos escolares. La cátedra propone una mirada despatologizante, entiende que los fenómenos como el fracaso escolar no son mera responsabilidad de los sujetos, sino que son consecuencia de cómo se piensa el formato escolar. Su evaluación, un parcial escrito individual a libro abierto y un trabajo de campo grupal a desarrollar en instituciones educativas. Luego está la cátedra de asignar, los cuales los contenidos que se abordan son el desempeño profesional en el ámbito de la orientación vocacional, la gestión educativa, el acompañamiento, fortalecimiento y orientación docente y escolar, y en general a toda la práctica profesional de investigación en el área educacional. Su evaluación, un parcial a libro abierto, un trabajo práctico que se realiza a lo largo de toda la cursada y un coloquio. Luego está psicología institucional, la cual, para poder cursar esta materia, se debe tener en final o aprobado salud pública, salud mental y teoría y técnica de grupos. Se enfoca en el estudio de los procesos psicológicos dentro de las organizaciones y entidades sociales como empresas, hospitales, escuelas y otras instituciones. Se analizan aspectos como el clima organizacional, el liderazgo, la dinámica grupal, la gestión del cambio y la resolución de conflictos. También se exploran intervenciones para mejorar el funcionamiento de las instituciones
el bienestar de los individuos dentro de ella y la optimización de sus recursos humanos. Consta de 3 horas de práctico y 1 hora y media de teórico. Contiene un examen final obligatorio. La cátedra son 2. Cátedra Vitale, la cual es la cátedra que acerca al estudiante el conocimiento de distintas corrientes teóricas que abordan lo institucional, la psicología institucional psicoanalítica, el socio-psicoanálisis, el análisis institucional y el análisis organizacional. Evaluación, un parcial domiciliario, desarrollar de la primera parte de la materia, un trabajo práctico y un final obligatorio. En el trabajo práctico debe realizarse un informe institucional acercando a los estudiantes a la práctica derivada de las consultas institucionales. Y luego está la cátedra Funes Molinari, la cual es una cátedra que entiende la psicología institucional como orientativa a reconocer y revisar los imaginarios socialmente compartidos, generando condiciones para que emerjan nuevos sentidos, por lo que tiene como finalidad abordar la institución en su totalidad y a las prácticas, discursos y relaciones con las subjetividades que sostienen la misma. Su evaluación, un parcial domiciliario con articulación teórico-práctico, un trabajo de campo en grupo, que incluye una producción escrita individual y un examen obligatorio. Un examen final obligatorio. Luego, psicología del trabajo, que para cursar esta materia se debe tener aprobada salud pública y salud mental, teoría y técnica de grupo y proyectivas. Se abordan temas relacionados con la relación entre el individuo y su entorno laboral. Se estudian aspectos desde el desempeño, el estrés laboral y la ergonomía. Así como el impacto de las condiciones laborales en la salud mental y el bienestar de los trabajadores. Además, se exploran las dinámicas grupales, la cultura organizacional y las políticas de recursos humanos. Consta de 1 hora y media de práctico y 1 hora y media de teórico. Dependiendo de la cátedra, se verán de dos formas. En la cátedra Alonso se ve el rol, la práctica y las intervenciones que podemos realizar en el ámbito laboral. En primer lugar, se conceptualiza la época y cómo se ha pasado de que una predominancia de enfermedades físicas hacia una predominancia de enfermedades psíquicas en los ámbitos laborales. A partir de esto se ven los distintos ámbitos e intervenciones que podemos realizar, como las organizaciones tradicionales, emprendimientos, preparaciones para las jubilaciones, consultoría, intervenciones sobre estrés y burnout y violencia y maltrato laboral. Se toma como referencia conceptos como liderazgo, comunicación, salud psíquica, psicodinámica, modelos mentales, identidad y reconocimiento. Su evaluación es un parcial a desarrollar y un trabajo práctico grupal. Y la cátedra Ferrari et Sicardi son contenidos que se enfocan en que los estudiantes aprendan cuál es el rol del psicólogo laboral en las distintas prácticas. Selección de personal, capacitación, análisis del clima laboral, entre otros. Cursar esta materia nos da herramientas para poder desenvolvernos en el rol del psicólogo laboral de manera individual o en instituciones. Su evaluación, un parcial escrito individual y un examen escrito integrador, ambos con los contenidos vistos en los espacios de teóricos y prácticos. Y luego las últimas 3 materias, las cuales son de las materias obligatorias, también las prácticas y las selectivas las pueden ver en si.ua.ar. Eso lo pueden ir viendo y pueden ir chusmeando cuál les gusta. Las siguientes 3 materias son las obligatorias, que son de diferentes ámbitos. Estas deben ser cursadas luego de tener en final o aprobada proyectivas. Clínica de adultos, se aborda el estudio y tratamiento de los trastornos psicológicos en adultos. Se profundiza en técnicas de diagnóstico, intervenciones terapéuticas, teorías psicodinámicas y enfoques contemporáneos de la psicoterapia, con el objetivo de comprender y abordar las problemáticas emocionales, cognitivas y comportamentales que afectan a los adultos. A pesar de esto, las cátedras son psicoanalíticas las dos. Paréntesis. Consta de 3 horas de práctico y 1 hora y media de teórico. Contiene examen final obligatorio y según la cátedra se verá. Cátedra Saridis, Vázquez. La cátedra hace un recorrido de los contenidos imitando el curso de un tratamiento, desde las primeras entrevistas, pasando por las distintas estructuras, las resistencias e intervenciones de acuerdo a la estructura, y por último, el fin del análisis. Se ven autores como Freud, Soler, Aulagnier, entre otros. Existen los prácticos A, en los que se ve cómo intervenir en neurosis, y en los prácticos B, cómo intervenir en psicosis. La cátedra es muy esquemática y ordenada a la hora de abordar los contenidos. Su evaluación son 2 parciales a desarrollar y tiene un final obligatorio. Y luego la cátedra Muraro, ex Lombardi. En esta cátedra se corre el foco en la posición del paciente y se centra en qué le pasa
analíticamente al analista. Cómo maniobra desde su posición a la transferencia. Es un acercamiento a los que nos pasa en la clínica como psicólogos cuando empezamos a ejercer. Se profundiza en ciertos textos freudianos sumando el aporte lacaniano. Tiene 3 espacios: prácticos, lectura de casos clínicos actuales, teóricos y comisión de hospitales. Tiene una evaluación de un parcial de prácticos, un trabajo de comisión de hospitales y el final obligatorio. Luego viene esta clínica de adultos, es con final obligatorio. Luego viene psicología jurídica. En esta se aborda la intersección entre la psicología y el derecho. Los estudiantes estudian temas como el análisis de la responsabilidad penal, las evaluaciones psicológicas en el ámbito judicial, la peritación en casos legales, la violencia familiar, el sistema penitenciario y el papel de los psicólogos en la resolución de conflictos y su administración de justicia. Además, se exploran los aspectos éticos y legales que los psicólogos deben tener en cuenta en su ejercicio profesional dentro del sistema judicial. Consta de 1 hora y media de práctica y 1 hora y media de teórico. Según la cátedra, se verá. En la cátedra Guizzo se articula el campo de la psicología con el ámbito jurídico, cuál es el rol del psicólogo en el ámbito penal, policial, civil, laboral, etc. Da cuenta de las leyes que sirven e inciden en el quehacer del psicólogo, psicóloga, cómo se debe intervenir, cómo no, la importancia del secreto profesional, entre otros. Algunas otras áreas en las que se ve el rol del psicólogo es en el ámbito de los jóvenes infractores, causas de medio camino, violencia de género, entre otras. Su evaluación: un examen parcial presencial, 2 preguntas de práctico y 2 de teóricos, y la segunda instancia de evaluación es un parcial grupal domiciliario que te dan un caso para articular con la teoría. Y la cátedra Pool, ex Varela, se aporta del conocimiento sobre qué rol cumple la psicología en el ámbito jurídico, las incumbencias del psicólogo en este ámbito, las problemáticas más comunes dentro del ámbito profesional, consumo problemático, adopción, ASI, jóvenes en conflicto con la ley penal, etc. La teoría del delito y su importancia para el entendimiento de los procesos judiciales, entre otros. Evaluación: 2 parciales, uno individual y otro grupal, ambos domiciliarios. Y por último, psicoterapias. Se estudian los diferentes enfoques y técnicas terapéuticas que se utilizan para tratar trastornos psicológicos. Se abordan teorías y prácticas de modalidades como el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, entre otros. Los estudiantes deben aplicar estos enfoques en la práctica clínica y a desarrollar las habilidades para evaluar y tratar a los pacientes de manera ética y efectiva. Consta de 1 hora y media de práctica y 1 hora y media de teórico. La cátedra Keegan tiene un enfoque TSC. Comienza explicando el origen de las psicoterapias y se muestran los distintos tratamientos que hay, la importancia de la práctica basada en evidencia, cómo se debe usar el DSM y sus limitaciones, cuándo es necesario un tratamiento combinado, psicoterapias y farmacoterapia, cómo hacer una conceptualización de caso que implique un buen diagnóstico y las intervenciones a realizar. En los teóricos se ven los temas centrales de la materia, mientras que en los prácticos, sobre todo después del primer parcial, se enfocan a la práctica de la conceptualización de casos, donde cada estudiante o grupo debe poder terminar la cursada pudiendo hacer un diagnóstico según DSM, dar cuenta del perfil cognitivo y de los factores de mantenimiento del trastorno y por último las posibles intervenciones. Su evaluación en el primer parcial es más bien teórico a desarrollar y en el segundo te dan una viñeta clínica para realizar el diagnóstico y tratamiento de ese caso con 2 preguntas teóricas breves. Luego, la cátedra Chevers, esta tiene un enfoque psicodinámico, lo que supone la indagación de los aspectos inconscientes de la conducta y de la interacción con el terapeuta como parte del proceso asistencial, privilegiando enfoques con apoyo empírico disponibles en la actualidad. A partir de brindar herramientas, técnicas y conocimientos específicos, el alumno estará en condiciones de realizar diagnósticos, definir estrategias y fundamentar abordajes terapéuticos sobre las consultas más prevalentes en la actualidad: ansiedad, depresión, trastorno límite, trastorno de estrés postraumático, entre otros. Se incluyen temas a desarrollar como evaluación y detección de riesgo suicida, abordaje de situaciones en crisis, emergencias y catástrofes sociales. En cada clase y práctica se trabaja con diferentes disparadores, videos, roleplaying, debate, que le permiten al alumno posicionarse en el rol de psicólogo clínico. Su evaluación: primer parcial teórico, segundo parcial integrador de articulación teórico-clínica a partir de un material brindado por el docente. Ahora sí, después de todas las materias, voy a responder algunas preguntas que dejaron en el video.
¿Cuáles son mis materias favoritas? A ver, como estudiante de primer año, por ahora las materias que más me gustó desde mi interés es psicología social, por el hecho mismo de que me gusta mucho el interés de cómo analizar a un sujeto desde un ámbito social, psicología general, y algunas que voy viendo y las que fui leyendo son psicoterapias, psicométricas, salud pública y salud mental, y algunas de esas. Top peores materias no tengo, porque como digo, no tengo un top de que diga no me gustan estas materias, pero bueno, lo quiero responder porque me lo preguntan. Mi opinión del plan de estudios, a ver, esto voy a entrar en algo polémico por el hecho de que yo considero que lo que tiene y lo que fui leyendo y lo que les fui mostrando es que el plan de estudios tiene una forma muy psicoanalítica de ver la vida. Y lo que tiene es que al ser muy psicoanalítica termina generando que el único enfoque que se vea sea el psicoanalítico y después tengas que, si a vos te interesa un enfoque más basado en la evidencia, tengas que pagar un posgrado y tengas que terminar estudiando por fuera de lo que es la facultad. Y no está tan actualizado lo que es el término de ahora. Luego otra pregunta que vino ¿es posible terminar la carrera a tiempo? Realmente sí. Pensá que podés hacer hasta 9, 10 materias por año, al hacer 4 en un año, 4 en el otro, una electiva o una electiva suelen ser en invierno por ahora, y una obligatoria en el verano, y puedes hacer más o menos 9, 10 materias por año. Es posible, realmente calcúlenle que son 32 materias, y bueno, ¿cómo hice el CBC? Me preguntaron también. Lo hice de manera presencial. Lo que hice fue en Moreno. Hice 3 materias primero y 3 materias después. Las primeras que hice fueron psicología, matemática y introducción al pensamiento científico. Y luego las otras 3 fueron semiología, biología y sociedad y estado. Las que recomiendo es dependiendo de las que te vayan dando, porque algo me olvidé aclarar, en el CBC te dan las 3 materias primero y luego te dan otras 3 materias. Suele ser así como para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, la verdad que si les gustó este video, si llegaron a esta parte se los agradezco porque yo sabía que es un video muy largo. Les agradezco, les pido que le den me gusta, compartan y comenten porque me ayudaría muchísimo, ya que es un video que costó producción y llevó un montón de tiempo investigar todo. Les agradezco, suscríbanse, denle me gusta y gracias por todo.